Compañeros, muy buenas noches. Gusto de saludarlos como todos los viernes, especialmente los viernes, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar en la clase, en esta nuestra última clase de Derecho Notarial antes de nuestro examen. Estoy iniciando un poquito tarde hoy porque en la otra sección iba un tanto atrasado con el tema de las obligaciones, con el tema de las prohibiciones legales. Y entonces hoy inicié con ese tema de las prohibiciones legales. En el artículo 77 tuve que hablar de las obligaciones de los clientes, los derechos, y eso pues me cortó un poquito más del tiempo. Entonces con ustedes pues afortunadamente voy un poco más adelantado. Con ustedes voy a iniciar de una vez con este tema de honorarios y el arancel. Este es el tema que vamos a ver, o vamos a iniciar el día de hoy. Recordarán ustedes, compañeros, que el día de la semana pasada, esta semana, el día lunes, estuvimos platicando los temas relacionados con lo que era la definición de la relación notarial, sujeto, selección del notario, impedimentos, hablamos de legítimos y doctrinarios. Luego hablamos de los impedimentos legales y sus prohibiciones. Les hablé de los derechos y obligaciones de los sujetos de la relación notarial. Y hoy vamos a hablar del tema de los honorarios. Vamos a terminar lo que es la extinción de la relación notarial. Y vamos a ver la responsabilidad civil hasta donde podamos, hasta donde yo llegue. Es hoy nuestra última clase, hasta el día del examen. En la otra sección, afortunadamente, logré cubrir el punto. Vamos bastante bien. Tenemos después del examen, de nuestro examen, tenemos 6 clases para 3 puntos del programa. Tenemos afortunadamente 2 clases todavía para 6 puntos, perdón. 2 clases por cada punto del programa, aún quitando el día 2 de mayo, que pues de acuerdo a los asuetos de la universidad, como el día 1 de mayo, día del trabajo, va a caer día domingo, se corre el asueto para el día lunes 2. Aún quitando ese día lunes 2, tenemos todavía 6 clases antes de nuestros exámenes finales, y por consiguiente pues vamos bastante bien con el tema de nuestras clases. Bien, comienzo entonces, compañeros, con el tema de los honorarios, el arancel, y empiezo a referirme perdón, compañeros, que se me cayeron mis documentos, y entonces lo necesito para que podamos continuar con la clase. Bien, quiero comentarles, compañeros, entonces, que los honorarios se relacionan con el tema del arancel. Pero los honorarios es una norma constitucional, ¿verdad? Es un estipendio, es la forma en que pues a los notarios cobramos nosotros por el trabajo realizado, y entonces va a estar regulado el tema en el arancel para los efectos del cobro de nuestros honorarios. Es importante, compañeros, que para que hablemos del tema de los honorarios, es importante hablarles que los honorarios se van a derivar de 2 aspectos: de manera contractual o de manera extracontractual. Si hablamos de manera contractual, o sea, contractualmente hablando, compañeros, debe de haber o existir un contrato en la relación notarial, debe de existir el contrato entre el notario y el cliente, que es el sujeto paciente, para los efectos que quede determinado cuáles van a ser el cobro de honorarios, cómo voy a cobrar los honorarios, y que ese contrato nos sirva a nosotros como título ejecutivo para cobrar nuestros honorarios si en determinado momento el sujeto paciente se negara a pagarlos. Y está de manera extracontractual, ¿verdad? Los honorarios pactados o fijados de manera extracontractual, aquí significa que es la simple
comparecencia del cliente, del sujeto paciente, del requirente a la oficina o a la notaría del notario, y de manera verbal, ¿sí?, pactan los intereses, de manera verbal pactan los gastos, los honorarios que se le debe de pagar al notario, y entonces el notario va a estar desprotegido porque documentalmente no está pactado y no está fijado los honorarios. La ley es clara. Voy a pedirles, por favor, que con el tema de los honorarios, con el tema del pago al notario como retribución por los trabajos efectuados, existe entonces el contrato de servicios profesionales, o sea, el contrato de prestación de los servicios profesionales. Quiero pedirles favor que anoten ustedes el artículo 2027 al artículo 2036 del Código Civil. Ahí van a encontrar ustedes todo lo relacionado a contrato de servicios profesionales. La prestación de nuestros servicios profesionales se encuentra regulado entonces del artículo 2027 al 2036. Mi súplica, mi petición, que lean esos artículos, que estudien esos artículos, compañeros, porque aparte de no solo ser importantes para su conocimiento de ustedes, sino que también la importancia para los efectos del examen que corresponde el día 22 de abril. Entonces, dice: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Aquí empezamos con el artículo 2027. Luego el 2028 dice: a falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo y, si no hubiere, será fijada por el juez, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas de quien deba pagarlas. Tomando como base estos artículos, compañeros, es importante volverles a repetir que el notario debe hacer un contrato documentado, contractual, que no sea extracontractual. ¿Por qué razón? Porque se puede negar en determinado momento el cliente o decir: mire, me parece demasiado alto los honorarios que usted me quiere cobrar, o los honorarios que hace un mes, 2 meses pactamos, me parece muy exagerado y no los voy a pagar. ¿Qué va a suceder? Nosotros los notarios tenemos 3 artículos que nos refieren y que nos da como instrumento o como herramienta para que podamos cobrar los honorarios que en determinado momento se negare una de las partes a pagar. Pero esto es a falta de convenio. Ya hablé entonces del artículo 2027 y 2028 que se refiere al tema de la retribución. Y luego el artículo 106 se refiere casi con mucha similitud a lo que dice el artículo 2028. El 2028 del Código Civil dice que a falta de convenio se determinará si existiere un arancel, y si no, los honorarios los fijará el juez de acuerdo a las posibilidades económicas del sujeto obligado a pagar los honorarios. Y entonces el artículo 106, compañeros, nos dice: buenas noches a todos. Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. ¿Qué significa entonces, compañeros, este artículo? Este artículo se refiere a básicamente lo mismo que refiere el 2028. A falta de convenio, se regularán por el arancel. Pero luego existe la posibilidad de que si no hay un documento que forme título ejecutivo en determinado momento se negare a pagar nuestro cliente, tenemos que formar un título ejecutivo. Y este artículo 106 dice lo siguiente: si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que se le informe si se ajusta al arancel.
Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Esto, compañeros, significa que si no nos quiere pagar una persona, nosotros lo que tenemos que es formar un título ejecutivo, ir ante un juez de primera instancia, presentarle nuestro proyecto de liquidación de honorarios, justificar cuáles son los honorarios de acuerdo al arancel y entonces el artículo 107 refiere el procedimiento para que formemos ese título ejecutivo. Nosotros vamos a poder cobrar de acuerdo al arancel, pero como somos nosotros libres de pactar los honorarios, podemos pactar con nuestros clientes fuera de lo que establece el arancel, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Y hay otro artículo, que es el artículo 76 del Código de Notariado. Dice, no puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio conforme el arancel. ¿Qué significa? Que en tanto no nos paguen los honorarios a nosotros, tenemos otra herramienta legal. No entregar avisos, copias de avisos, no entregar testimonio, no entregar documentación, mientras no se nos hayan pagado los honorarios. ¿Cómo vamos a pactar los honorarios? Los honorarios, de acuerdo al arancel, se establecen de 2 maneras. Contratos de valor indeterminado y contratos de valor determinado. ¿Cuál es su significado o cuál es la diferencia? El contrato de valor indeterminado, así lo dice, no se encuentra documentada, no se encuentra consignada ninguna cantidad en dinero en ese contrato. Por consiguiente, pensamos y decimos, es un contrato de valor indeterminado. Contrato de valor indeterminado, una escritura de rescisión, una escritura de carta de pago, una escritura de identificación de persona, cualquier contrato, cualquier escritura que no consignemos un valor, que no consignemos un contrato, pues definitivamente no es, ¿sí? No hay valor determinado y entonces se le conocen como contratos de valor indeterminado. Les voy a rogar a ustedes, compañeros, que lean todo el arancel, el artículo 106, 107, 108, 109. No voy a preguntar operaciones matemáticas. Lógicamente tendrían que hacer una operación matemática, no porque fuera imposible hacerlo, porque podría hacer la operación matemática, así que ustedes subrayaran la opción correcta. No los voy a poner a hacer operaciones matemáticas. Lo que voy a preguntar del arancel para determinar si lo leyeron, para determinar si ustedes estudiaron su arancel, es hacerles preguntas directas relacionadas con honorarios que ya están tasados, con honorarios que ya dice la ley cuánto se debe pagar. Por ejemplo, en la clase anterior lo decía, y aquí les voy a poner este ejemplo también, a manera de pregunta. Dice el artículo 108. Los notarios que prestaren sus servicios fuera de su oficina, pero dentro del radio de la población en que residan, además de los honorarios que les correspondan conforme a este arancel, cobrarán 50 quetzales por cada hora de trabajo. Pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el notario también cobrará 6 quetzales por cada kilómetro o fracción sumados de ida y regreso. La pregunta puede ser, el notario, si trabajare fuera de la oficina, podrá cobrar 10 quetzales por cada kilómetro o fracción sumados de ida y regreso. ¿Falso? ¿Verdadero? La respuesta tiene que ser falso. La ley dice que puede cobrar 6 quetzales, no 10 quetzales. Por consiguiente, esa es una pregunta relacionada con el tema del arancel. Así voy a preguntar en el arancel. Dice,
por autorización de escrituras de valor indeterminado de 200 a 5,000 quetzales según su importancia. Esa importancia, ¿quién la tiene que dar? Esa importancia del contrato la va a determinar el notario. Yo voy a determinar cuánto cobro y recuérdense algo muy importante. Lo que dice el arancel es a falta de convenio. Yo puedo, de acuerdo y según la importancia, yo puedo cobrar más de 5,000 quetzales en un contrato de valor indeterminado. ¿Qué es un contrato de valor indeterminado? Una compañera en la otra clase me hacía la pregunta relacionada con una carta total de pago que pretende este instrumento público que contiene la carta de pago, pretende cancelar una hipoteca en el registro de la propiedad. Me preguntan cuánto se puede cobrar. Pues Alessio Juanjo dice que él ahora por la gasolina cobraría 30 por kilómetro. Bueno, eso es a falta de convenio y si su cliente le paga, pues definitivamente así es, ¿verdad? Yo creo que la aplicación del arancel, y así como dice el compañero Alessio Juanjo, pues yo lo que diría es decirle, mire, y voy para Escuintla, ida y vuelta son aproximadamente 120 kilómetros, pues voy a cobrarle a usted solo por el viaje de ida y vuelta, le voy a cobrar a usted 300 quetzales, aparte de mis honorarios y aparte de los gastos que se tienen que pactar. Pero vuelvo a repetir, eso es de acuerdo a la conveniencia del notario y a las condiciones del trabajo que se va a pactar. Me decía alguien entonces, por una carta de pago que no tiene valor determinado, ¿cuánto cobra o cómo se puede pactar los honorarios? De acuerdo a lo que dice la ley, dice, según su importancia, de 200 hasta 5,000 quetzales. Eso es lo que dice la ley. Pero yo puedo cobrar más. ¿Cómo voy a determinar esa cantidad de honorarios que voy a cobrar? Compañeros, yo simplemente diría, si la hipoteca que se va a cancelar es producto de un préstamo de 1,000,000 de quetzales, pues lógicamente la carta de pago, esa importancia, pues lo menos que se va a cobrar serán unos 1,500, 1,800 fuera de gastos, solo de honorarios. Diferente sería si la carta de pago lo que pretende cobrar, que cancelar es una hipoteca que aseguraba el cumplimiento de una obligación crediticia de 50,000 quetzales. Lógicamente, si se dan cuenta ustedes, la comparación entre un préstamo y el otro es lo que le va a dar a usted de acuerdo a la importancia del acto o contrato que usted va a cobrar. Entonces ahí no podríamos cobrar los mismos 1,500 para librar una hipoteca de 1,000,000 que los mismos 1,500 para librar una hipoteca de 50,000. Que habrá un cliente que le diga, licenciado, ¿cuánto me cobra por un contrato de préstamo bancario de 2,000,000 de quetzales? Pues le voy a dar mi precio. ¿Y cuánto me cobra por uno de 100,000? Le doy mi precio, pero me dice lo mismo. Es exactamente lo mismo. La minuta se la va a dar el banco. Usted solo la va a pasar y va a cobrar lo mismo. No se puede cobrar lo mismo. Es la importancia del contenido de ese instrumento público. Es la cantidad y la importancia. Es una escritura que está garantizando el cumplimiento de una obligación de 1,000,000 de quetzales versus 100,000 quetzales. Esa es la importancia que nosotros los notarios, pues lógicamente tenemos que determinar a la hora de cobrar. ¿Cuándo vamos a aplicar el arancel? ¿Cómo vamos a aplicar el arancel? Y aquí hay una tabla determinada, el artículo 109 del Código Notariado establece. Yo siempre he pensado, compañeros, que en las actuales circunstancias económicas del país, este arancel ya no está ajustado ni acomodado a las circunstancias económicas del país. Por consiguiente, yo creo que sí puede en determinado momento usted pactar los honorarios, ustedes pactar los honorarios con sus clientes. A falta de convenio o documentalmente falta de un contrato con respecto a los honorarios, vamos a tener que ajustarnos a lo que establece el arancel. Pero dicho esto, compañeros, mi petición y mi solicitud es que lean el artículo 106, 107, 108 y 109. Que lo estudien, que lo analicen. Porque decía yo en la otra sección,
En este examen les voy a dar 45 minutos, 10 minutos más que la vez pasada. En el entendido que yo les decía que en exámenes presenciales los alumnos no tenían código, no tenían herramientas como el internet, como teléfonos celulares, códigos, copias, a veces hasta, yo lo digo así, a veces hasta porra, amigos, compañeros a la par para hacer el examen. Y entonces, compañeros, a los presenciales yo les daba 45 minutos y única y exclusivamente podían entrar su lapicero y yo les entregaba su cuadernillo. Eran las dos únicas herramientas que tenían para elaborar su examen y les daba 45 minutos. Tenían que escribir. Ahora, por las circunstancias, lo único que tienen que hacer ustedes es marcar la opción correcta, o marcar falso o marcar verdadero. Entonces, compañeros, creo que 45 minutos es más que suficiente para aquellos alumnos que han estudiado, que leyeron, porque si leyeron, yo ya les dije, transcribo literalmente la pregunta y la opción correcta. Entonces, lógicamente, ustedes si han leído y han estudiado, van a ir rápida y muy brevemente van a poder contestar el examen. Bien, dicho esto, entonces termino con el tema de los honorarios, el arancel, con mi repetida solicitud de que estudien artículos 106, 107, 108, 109 y el 76 del Código Notariado, que ya lo comenté. Y luego, compañeros, voy a hablarles del tema también muy importante, el tema de la extinción de la relación notarial. ¿Cómo extinguimos esa relación notarial? ¿Cómo se va a extinguir la relación notarial? Ese vínculo que existe, ¿verdad? Llamémoslo un vínculo contractual, porque su naturaleza jurídica debe ser contractual, ¿verdad? Es contractual. Si decimos nosotros, ¿se extingue de manera normal o se extingue de manera anormal? ¿Cómo determinamos nosotros la extinción de la relación notarial de manera normal? Pues, como la palabra lo dice, normalmente, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? La extinción de la relación notarial de manera normal. Pues se va a extinguir de manera normal la relación notarial, compañeros, cuando yo, notario, que soy el sujeto agente, y el cliente, sujeto paciente, yo, notario, le entrego a mi cliente el testimonio inscrito, copia de sus avisos, su recibo de pago de los honorarios y un apretón de manos con él de que yo he cumplido con mi relación notarial, y el cliente con la obligación que tiene de pagarme los honorarios, de recibir los documentos, y un estrechón de manos es suficiente muestra de que yo ya terminé, que yo ya extinguí la relación notarial de manera normal. Dicho en otras palabras, la extinción de la relación de manera normal es el cumplimiento por ambos sujetos o elementos de la relación notarial, el cumplimiento de las obligaciones y el cumplimiento y los derechos que le asisten a ambas partes. Yo cumplo con la entrega de los documentos, testimonios, avisos, me pagan, recibo honorarios y mi cliente recibe sus documentos y la relación notarial se extinguió de manera normal. Es diferente la forma de extinguir de manera anormal. Diferente es la extinción de manera anormal, y lo explico ahora. Unilateralmente, solo una parte, solo un elemento personal de la relación notarial decide dar por concluida, decide dar por terminada la relación notarial. Justificaciones, pues valederas o no valederas, uno de los elementos personales de esa relación notarial ha decidido no continuar. Justificaciones. Primera,
me nombran a mí como juez de primera instancia, me nombran a mí como director general de caminos, me nombran a mí como funcionario público y en el ejercicio de ese cargo estoy encuadrado en una de las incompatibilidades para ejercer el notariado contenidas en el artículo 4 del Código Notariado, y por consiguiente yo tengo una limitación, tengo un impedimento para cumplir con la función notarial. Y entonces, de manera anormal, ¿sí?, y de manera unilateral, le explico a mi cliente que que no puedo continuar con la prestación de esa relación notarial por los motivos ya explicados, y que se termina la relación notarial. ¿Cuál es mi obligación? Entregarle sus documentos, devolverle a ella todos los gastos si ya no voy a incurrir en gastos. Si éticamente y moralmente yo pienso que son muchos los honorarios que ya me había anticipado y que realmente no he cubierto con todo lo que yo me había obligado, pues le entrego también o le devuelvo parte de los honorarios, y entonces ahí se está extinguiendo anormalmente la relación notarial. También lo digo en términos no peyorativos, pero también puede ser, ¿verdad? Yo como notario, otra justificación, lo digo coloquialmente, no aguanto más a mi cliente con que me esté pidiendo el documento, que me atrasó mucho, que yo no sirvo como notario, que yo no cumplo con mis obligaciones, que ya es mucho tiempo, que las mentiras que yo le doy ya no son correctas, y me llama diariamente y ya no la aguanto, ya no la soporto, ya no quiero continuar con la relación notarial, y sencillamente de manera unilateral yo le digo a este cliente: mire, le devuelvo sus honorarios o parte de los honorarios, le devuelvo los gastos, le devuelvo los documentos, y ya no tengo ningún interés de continuar con la relación notarial, ¿sí? Eso lo va a establecer el Código Civil, lo determina, lo establece. También es obligación mía la devolución y entrega de todos los documentos, pero además algo muy importante, también pues sugerirle, creo que va a ser un poco difícil, pero en todo caso sugerirle la sustitución a mí como persona, como notario, por otro profesional que le continúe con el trámite y las gestiones que yo estaba realizando. Y ahí se termina entonces la relación de manera anormal. Y en otras palabras, también se va a terminar de manera anormal, pero no va a ser el notario, no va a ser el sujeto agente, va a ser el cliente, el sujeto paciente de esa relación notarial, quien de manera unilateral le va a decir a su cliente, ¿sí? Le va a decir, mire, perdón, al revés, ¿verdad? El cliente es el que le va a decir al notario: licenciado, yo ya no quiero más justificaciones, ya de verdad, ya no creo más sus mentiras, usted se ha atrasado mucho, siempre me dice que mañana, que dentro de un mes, que las instituciones no cumplen con sus obligaciones, y yo prefiero que usted me devuelva todos mis documentos, que me diga cuánto le resto o cuánto le debo de gastos o de honorarios hasta el día de hoy, y ya no quiero más con usted. Entonces aquí también se termina de manera normal. Anormalmente, entonces, es decir, concluir en que la relación anormal se termina desde el momento que unilateralmente cualquiera de los elementos personales de la relación notarial desee terminar o dar por terminada esta relación de manera anormal. Y veamos lo que refiere al respecto el Código Civil con relación al contrato de prestación de servicios profesionales. El artículo 2034, creo yo que encuadra, y el siguiente artículo también, dice: para mí sería unilateral por parte del profesional o del notario, cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Eso, entonces, el artículo 2034, esto es de manera unilateral por parte del profesional.
Y el 2035 dice, aquí hablamos en el otro sentido, ¿verdad? De manera normal cuando dice, si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que fijará el juez si hubiere desacuerdo entre las partes. Aquí esos dos artículos, tanto el 2034 como el 2035, nos dan el fundamento legal de la terminación anormal de la relación notarial, ¿sí? Ahí dice cuándo es el profesional y ahí dice cuándo la persona que lo contrató no está de acuerdo, sencillamente ya no continúa con la relación notarial. Esta es la manera anormal. Andrés Pernía, es correcto, ¿verdad? Una forma que se extinga la relación notarial es que una parte fallezca y que los herederos decidan no continuar con el notario. Sí, es correcto, ¿verdad? Si la persona fallece y entonces no habíamos terminado esta relación notarial, pues de manera normal, ¿verdad? Serán los herederos los que anormalmente va a terminar la relación notarial, me van a solicitar a mí la entrega de los documentos y me dirán si se me debe algo o si me tienen que pagar algo más de honorarios, gastos, y entonces se terminó la relación, ¿verdad? Aquí algo muy importante, yo recuerdo las palabras de un profesor de notariado que no sé si lo decía a manera de sugerencia o a manera de una asesoría o dirección para nosotros los alumnos, o lo decía simplemente a manera de chiste, pero nos decía que el testamento no habría que cobrarlo muy caro, que los honorarios del testamento no deberían de ser muy caros, porque regularmente, usualmente, comúnmente, a quien le solicitan que haga el trámite del proceso testamentario es al notario que ha fraccionado el testamento. Entonces él decía, hacía manera de comparar esa situación, decía, miren, el testamento no se cobra muy caro, pero en el proceso sucesorio testamentario ustedes pueden ir abonándose un poquito más de honorarios y ustedes ahí pueden compensar, porque regularmente el heredero testamentario se va a querer quedar con el notario. Por supuesto, eso no es una regla general, no lo dice la ley, tampoco lo dice el arancel, ¿verdad? Así que las partes son libres de contratar al profesional, así que lo que pueden hacer es solicitarle al notario el testamento para que sea otro notario el que le lleve el proceso testamentario. Cuando inhabilitan al notario también es una forma anormal. Si el notario está inhabilitado, porque imagínense ustedes, cometió un delito, lo sentencian, queda inhabilitado el notario, prácticamente ahí hay una extinción anormal de la relación, porque él ya no va a poder continuar. Y de las inhabilitaciones vamos a ver también en el tema de la disciplinaria también. El inhabilitarme a mí como notario y en el cumplimiento de mis obligaciones, pues lógicamente aquí también estaría cometiendo o podría haber una sanción en mi contra, porque si me inhabilitan a mí y yo por esa inhabilitación voy a causarle un perjuicio o voy a causarle algún daño a una persona, pues lógicamente vamos a ver en cualquiera de estas responsabilidades notariales se va a encuadrar el notario por haber sido inhabilitado. Pero es correcto si, por ejemplo, causas de inhabilitación. Si el notario quedare por consecuencia de un accidente, quedare con una ceguera permanente, ¿verdad? El notario ya no puede continuar con la prestación de su función notarial y por consiguiente se extingue de manera anormal. Ronald Culajay pregunta, ¿de qué ley será el artículo 2034? Todo el articulado que les dije que leyeran 2027 al 2036, me refiero al Código Civil. Es el contrato de servicios profesionales que les ruego por favor lo lean y lo estudien porque eso es materia de examen. Bien,
Con esto estamos concluyendo este tema tan importante como es el tema de la relación notarial. Ya dijimos, hablamos de los honorarios, el arancel, la extinción de la relación notarial, y con eso entonces damos por concluido este tema. Iniciamos el tema, tengo aproximadamente 15 minutos, que fue los 15 minutos que les quité a los otros alumnos de la otra sección para poder terminar. Tengo el tema de la responsabilidad notarial. Hay 4 clases de responsabilidades: está la civil, la penal, la administrativa y la disciplinaria. Algunos autores o algunos tratadistas del derecho notarial determinan o dicen que la administrativa y la disciplinaria deberían encajarse o encuadrarse dentro de la responsabilidad penal, por cuanto que la misma o a las mismas también se sancionan, ¿verdad? Se van a sancionar, ya sea con una multa, una sanción pecuniaria, de alguna otra forma, en el tema de disciplinaria para el tema de nosotros, como el Colegio de Abogados y Notarios. Pero la doctrina en Guatemala, nosotros aceptamos 4 clases de responsabilidad: la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. ¿Qué es lo que vamos en búsqueda nosotros de la responsabilidad? La responsabilidad es el conjunto de obligaciones que el notario debe de cumplir. ¿Para qué? Para la prestación de una buena función notarial, porque una persona responsable, el notario es responsable, es el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Todas las obligaciones que el notario debe de cumplir tendientes a crear un buen instrumento público, como ya lo decía y lo he dicho, Joaquín da Costa decía, lo más humanamente perfecto. Nosotros entonces, en el cumplimiento de todas nuestras obligaciones, podemos nosotros causar una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad disciplinaria. Como antecedente histórico, desde hace muchos años, ¿verdad? Las 7 partidas el sabio, el rey el sabio, me parece que eran las 7 partidas, ya determinaba como antecedente histórico que a los tabelios o a los tabeliones que cometían falsedades tenían como sanción, y una sanción severa, ¿verdad? En esa época así era la sanción. Los desterraban del pueblo, pero además les amputaban la mano, o sea, la mano con la que ellos escribían. Entonces les amputaban como forma de la demostración de una sanción por el incumplimiento de sus obligaciones o como producto de una responsabilidad penal, porque eso ya lógicamente estaba o rebasaba el tema de la responsabilidad, penal. En el tema entonces también se refería que la sanción, ¿verdad? Lo que vamos en búsqueda en el tema de la responsabilidad civil, me voy a referir a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil va en búsqueda del resarcimiento de daños y perjuicios que ha causado el notario ya sea por culpa o por omisión, pero el notario ha causado un perjuicio a una parte. Entonces, quiero leerles el artículo, ese artículo que es importante que ustedes también lo lean. Recuérdense que en clase todos los artículos que menciono son producto de examen. Artículo 1668 dice: el profesional, estamos hablando en este tema del notario, ¿verdad? El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Ya vamos a ver la responsabilidad penal, ahí lo dice claramente, ¿verdad? Ya sea por los daños que cause o por la revelación de los secretos.
hay un delito que se llama revelación del secreto profesional. Nosotros estamos obligados al secreto profesional, al cuidado del sigilo profesional, y entonces, lógicamente, si causamos un perjuicio, si causamos un daño, debe ser sancionado. Si está dentro de la esfera de la responsabilidad civil o si está dentro de la esfera de la responsabilidad penal que comete el notario. La responsabilidad civil entonces tiene dos artículos que yo creo y considero muy importantes, que considero que deben de leer ustedes también, y se los voy a leer. Dice: la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada de demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. ¿Qué va a suceder? Si se plantea la nulidad del instrumento público y dentro de la sentencia declarativa de la nulidad del instrumento público y se genera el resarcimiento de daños y perjuicios, la misma debe de hacerse dentro de 4 años contados de la fecha de su otorgamiento. Y el artículo 35 del Código de Notariado dice: para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Este artículo es lógicamente en concordancia con una norma constitucional que es el derecho de defensa, el derecho del notario que tiene de que sea citado, oído y vencido en juicio en el tema o en lo relativo a la nulidad. Y lógicamente, si en esa sentencia se declarara la nulidad y se determinara el resarcimiento de daños y perjuicios, entonces el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que se ventilarán en juicio ordinario todas aquellas situaciones que no tienen un juicio determinado. Este es un juicio ordinario de daños y perjuicios y debe de hacerse dentro de los 30 días siguientes a la sentencia en que ordena el resarcimiento de daños y perjuicios causados al sujeto agente o sujeto paciente dentro de la relación notarial y como producto de una responsabilidad civil por parte del notario. ¿Sí? Quiero por favor que escriban. No les voy a leer, les voy a dictar cuáles son los elementos de la responsabilidad civil. Por favor, escriben ahí elementos de la responsabilidad civil o elementos que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil por parte del notario. Número 1. El primer elemento de los elementos de la responsabilidad civil, por favor lo ponemos. Violación de un deber legal por acción u omisión por parte del notario. Por acción u omisión por parte del notario. Número 2, segundo elemento para que se dé la responsabilidad civil, que sea por culpa o negligencia por parte del notario. Que sea por culpa o negligencia por parte del notario. Y 3, que se cause un perjuicio. 3, que se cause un perjuicio. Esos son los 3 elementos que deben de concurrir obligatoriamente para que se dé la responsabilidad civil del notario.
Ya le leí también el artículo 1668 del Código Civil, que establece el tema de que el profesional es responsable de los daños y perjuicios. También les leí el artículo 2034, que se refiere a que el notario será responsable de daños y perjuicios si se separa sin dar aviso a su cliente con respecto al tema de la contratación de servicios profesionales. Y también dice el artículo 2036 que las personas que sin tener título facultativo o autorización legal prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de daños y perjuicios que hubieren ocasionados. Esta es la teoría de la responsabilidad civil, la obligación que va a tener el notario de resarcir daños y perjuicios que causare, ya sea por culpa o por omisión de parte del notario, que hubiera negligencia por parte del notario. Yo explicaba en la otra clase, el artículo 977 del Código Civil dice que la omisión de requisitos esenciales en el testamento da como resultado la nulidad del mismo. Y pónganse a pensar ustedes, compañeros, si a un hijo de 5 hijos o 5 hermanos, solo a un hermano le dejan en el testamento la masa hereditaria, el 100% como heredero universal de toda esa masa hereditaria. ¿Y qué sucedería si al morir el testador se da cuenta, que esto es mortis causa para después de la muerte, si se da cuenta que en el momento de de iniciar el proceso testamentario, el testamento es declarado nulo a petición de los otros 4 hermanos por la omisión de los requisitos esenciales? ¿Quién los omitió? ¿Quién cometió esa negligencia en el instrumento público del testamento al omitir los requisitos esenciales y como producto de ello la nulidad del testamento? ¿Quién lo omitió? El notario. Y después que ese testamento sea declarado nulo, ese 100% de la masa hereditaria que posiblemente iba a ser heredada solamente por una persona, ahora esa masa hereditaria será dividido en 5 cuando se tramite el intestado, porque ya no procede un proceso testamentario. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién cometió el error? ¿Quién debe de resarcir daños y perjuicios por ese error que cometió? O por esa omisión que cometió, le corresponde al notario. Esa es entonces la teoría de la responsabilidad civil por parte del notario. Y ahora pasamos a otra responsabilidad. Una responsabilidad que para mí, compañeros, es una responsabilidad, digamos, de las más importantes, si lo vemos así, de las más importantes, porque esta responsabilidad penal no solo defrauda a la sociedad, no solo defrauda al cliente, sino que va en fraude y está defraudando al Estado, quien es el que le ha impuesto esa toga de fe pública al notario para que pueda ejercer su profesión. En el tema de la responsabilidad penal, la teoría de la responsabilidad penal, compañeros, lo que refiere es, aquí no hay resarcimiento de daños y perjuicios. Recuérdense ustedes que en una sentencia, en el tema penal, en la sentencia puede no solamente la sanción condenatoria, ¿verdad? O sea, va a haber una sentencia condenatoria al notario, pero también puede ir ligada la responsabilidad civil, en la reparación del daño y el resarcimiento de daños y perjuicios que se hubieran causado. Entonces, en el tema de la responsabilidad penal es la comisión de un delito, ¿verdad? La comisión de un ilícito penal por parte del notario, que lógicamente a quien está defraudando es al Estado. El Estado también va a ser parte, digamos, a quien se le está defraudando, es al Estado también, no solo a la sociedad, sino que también se le defrauda, lógicamente, a la persona que le requirió de sus servicios.
Voy a dictarles, si ustedes fueran tan amables, compañeros, de tomar nota. Voy a dictarles el número de artículo y el delito que puede cometer el notario dentro. Estamos hablando de los delitos como responsabilidad penal, el delito que puede cometer un notario. Todos los artículos que me voy a referir ahora, que les voy a dictar ahora, se encuentran contenidos en el Código Penal, ¿sí? En el Código Penal se encuentran entonces contenidos estos delitos. Primero, artículo 222 se refiere al delito de publicidad indebida. El artículo 223 se refiere al delito de revelación de secreto profesional. Revelación de secreto profesional. O sea, este 223 era lo que estábamos platicando. El notario debe cumplir con el sigilo, con el secreto profesional. Artículo 264. Artículo 264. Casos especiales de estafa. Hay varios casos especiales de estafa. Ustedes lo pueden leer, los casos especiales de estafa. No todos aplican, por supuesto, ¿verdad? No todos van a aplicar en el tema del ejercicio del notariado. Ustedes pueden ir determinando más o menos cuáles son los artículos en los casos especiales de estafa. Me voy a referir a uno o dos nada más. Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, entrega de empresas, negociaciones imaginarias. Quien cometiera alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. Quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. Digamos, en el tema de los casos especiales de estafa, es precisamente cuando el notario, ¿verdad?, llegare a cometer ese fraude, a influir en una persona para que firme un documento, ya sea un documento en blanco, o firme o finja esta persona la titularidad de un derecho, y el notario se preste al faccionamiento de ese documento. Entonces pueden ustedes ir determinando en los casos especiales de estafa qué estafa puede cometer el notario. Hay algunos artículos en los casos especiales de estafa. Dice, por ejemplo, que no podría ser aplicable para el notario, pero sí para la persona. En todo caso, en complicidad con el notario, dice: quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que estaba grabado o sujeto a otra clase de limitaciones, y quien, con su enajenación o gravamen, impidiere con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos. Esto es o puede ser en complicidad del notario. Recuérdense ustedes que hay un artículo del Código Notariado que dice que el notario deberá hacer constar en la escritura pública, ¿sí?, que no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones, expresión que deberá ser el que se obligue dentro del contrato. Y entonces este podría ser un caso especial de estafa, que hubiera contubernio, que hubiera complicidad por parte del notario en el momento del faccionamiento del instrumento. Luego tenemos artículo 321, falsedad material. Artículo 322, falsedad ideológica. Artículo 327, supresión, ocultación o destrucción de documentos. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Revelación de secretos. Artículo 422, revelación de secretos. Artículo
434, violación de sellos. Violación de sellos. Aquí se refiere a, pues para ponerles un ejemplo, en violación de sellos, el testamento cerrado, el notario es responsable si él se quedare con el testamento y sería responsable si apareciere que si hubiere violado el sello o si hubiere abierto el testamento cerrado, va a ser responsabilidad penal y civil al notario. En este caso se refiere al delito de violación de sellos, artículo 434. Luego el artículo 437, por favor lo apuntan también, es responsabilidad de funcionarios. Responsabilidad de funcionarios al autorizar matrimonio. Responsabilidad de funcionarios al autorizar matrimonio. Artículo 437. Luego, inobservancia de formalidades al autorizar un matrimonio. Inobservancia de formalidades al autorizar un matrimonio. Artículo 438. Y por último, el artículo 336, Código Penal, se refiere a la usurpación de calidad. Artículo 336, por favor, se refiere a la usurpación de calidad, que también va a estar sancionado con el resarcimiento de daños y perjuicios de acuerdo al artículo 2036 del Código Civil. El que me refiero es 336 del Código Penal, 2036 del Código Civil. Las personas que, sin tener título facultativo o autorización legal, prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. Y también, por favor, leer el artículo 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que también refiere este tema de la usurpación de calidad, que en todo caso tendría que estar dentro de lo que es la responsabilidad disciplinaria de parte del notario. Entonces, compañeros, no me voy a referir más. Hasta aquí me quedé con la otra clase que terminé, pues ahí sí utilicé 1 hora 20 minutos, con ustedes es 1 hora 5, creo yo, 1 hora. Entonces, lo que sí puedo preguntar en su examen es clases de responsabilidades civil, penal, administrativa y disciplinaria. Pero me voy a referir a la hora del examen al tema que hablamos de la responsabilidad civil, la responsabilidad notarial en sí, como todo en conjunto de sus responsabilidades del notario, y la responsabilidad penal en relación o en lo relativo a los artículos del Código Penal que platicamos, ¿verdad? Esa defraudación que se le da al Estado, que se le hace a los sujetos en la relación notarial. Su examen, compañeros, ya les dije, va a durar 45 minutos su examen, su segundo examen parcial. Van a hacer 4 preguntas más, lo decía en la otra sección. Creo que van a hacer 5 preguntas de falso y verdadero a 2 puntos cada una, y 10 preguntas a 3 puntos cada una en selección múltiple. Ya vieron ustedes la forma del examen, ya vieron ustedes la vez pasada. Quedé muy satisfecho con tal vez un 75-80% de los alumnos con una nota superior a los 21 puntos, que para mí es una buena nota. Entonces espero que de esa misma manera ustedes obtengan una buena nota en su segundo parcial. En el entendido, compañeros, también lo dije en la otra sección, y mi petición y mi ruego es que trabajen solos, que ustedes sean sinceros y honestos consigo mismo, de decir estos 30 puntos, estos 38 puntos, estos 25 puntos es producto de lo que sé, de lo que he estudiado y de lo que ustedes han absorbido de las clases de Derecho Notarial.
Así que mi petición es esa, compañeros. Yo les deseo muy buena suerte para sus exámenes. Sus exámenes sé que comienzan el día martes de la próxima semana. El día 8 de abril se inicia ya el asueto oficial en la ciudad universitaria, en toda la universidad. Por consiguiente, nos estaremos viendo con ustedes el día 22 de abril, que es el examen parcial. Yo les deseo a ustedes una muy feliz Semana Mayor. Muchas bendiciones para todos ustedes, para su familia, que estén en tranquilidad, ¿verdad? Si van a disfrutar o van a salir, pues espero que todo su regreso y todo su descanso sea de mucha tranquilidad y de muchos éxitos. Solamente quiero comentarles también, compañeros, que vamos muy bien en el programa. Su examen va a referirse a la función notarial, que es punto 5, a la fe pública, que es el punto 6, a la relación notarial, que es el punto 7, y a la responsabilidad profesional del notario, que vimos hoy, la civil, la penal, administrativa y disciplinaria. Y el día que iniciemos clases nuevamente, que retomemos nuevamente la entrega de clases académicamente hablando, voy a hablar rápidamente de la administrativa y disciplinaria. Y ya tomaremos el punto del documento, que es el punto número 9, el punto número 10, que es la eficacia jurídica del instrumento, y el punto número 11, que es el protocolo o registro notarial. Mi último comentario, compañeros, es que a pesar de que el 2 de mayo nos van a quitar ese día por ser lunes, el día 1 de mayo es domingo y se trasladará el asueto, se trasladará al día 2 de mayo. Aún quitándonos ese día lunes, todavía tenemos 6 clases. Tenemos 3 puntos todavía, así que vamos muy bien. Con 3 puntos del programa, creo que con el tema del protocolo serán 2 clases, el tema del documento notarial serán 2 clases, y todavía en el tema de la impugnación, medios de impugnación del instrumento, pues necesitaré una clase, pero creo que con 6 clases que tenemos todavía antes de sus exámenes finales, estamos bastante bien para poder cubrir todos los temas de derecho notarial. Muchísimas gracias nuevamente, muchos éxitos, felicitaciones para todos ustedes que ya empiezan sus exámenes la otra semana, y bendiciones, un feliz descanso y muchísimas gracias nuevamente.